ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Pues yo creo que ya estás en Madrid, ¿no? Ramón Lobo, buenos días. Esperándote, ya tenemos hasta gobierno, puedes regresar que no pasa nada. Mira que había hecho esa promesa, no volver hasta que no hubiera gobierno, y ahora resulta que hay gobierno. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Aquí adelgazando, como siempre. No me digas, año nuevo, vida nueva. No, la misma vida y las mismas intenciones, pero bueno, es lo que cuenta. O sea, además este año va a ser un año importante. ¿Has llamado a Ángela entonces o no has llamado a Ángela? No, Ángela no me atrevo a llamarla porque como me vea me va a matar. No, pero sí, ahora tengo intención de adelgazar un poco, sobre todo porque, bueno, va a ser un año importante y creo que sea largo y quiero llegar hasta el final bien. ¿Por qué crees que va a ser un año importante? Va a ser un año normal, es el primer año de una legislatura de 4, ¿no? Bueno, es el año en el que esperemos que Trump no gane la reelección, pero la va a ganar. Es el año... Buena suerte con ese deseo. Sí, el que cumplo 65 y en noviembre me puedo jubilar. Anda, mira. Y a vivir del cuento, que ha sido lo que he intentado hacer toda mi vida. Bueno, te jubilarás, pero puedes seguir trabajando. Ahora la Seguridad Social tiene acuerdos por los cuales puedes colaborar con medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sí. Además ahora lo del Estatuto del Artista, que creo que falta una pequeña cosa, que a ver si algún nuevo gobierno se lo hace antes de noviembre. El Estatuto del Artista y del Torero, al que tú vas a pertenecer, lo sabes, ¿no? Yo voy por la parte de los toros, sí. Sí. Que has estado en Alicante, en la Miguel Hernández, te van a investir doctor honoris causa por esa universidad. ¿Es tu primer doctor honoris causa? Sí, y seguramente sea el último, porque voy a proyectar las notas que tuve escolares, que soy de los, creo que muy poca gente puede presumir de haber repetido curso en cada uno de los tramos educacionales, en párvulos, en bachillerato elemental y en bachillerato superior. En España, en Venezuela, en Londres, en todos los lugares. En España. Yo tenía tanto amor al colegio que no paraba de repetir para no irme. Y la ceremonia va a ser el 28 de enero. Va a haber sorpresas en la ceremonia, ¿eh? No sé si te las han contado todas. No. Vete, llévate pañuelos. No, para empezar he tenido que comprarme una camisa blanca porque solo tenía 2 y no cabían ellas. Son de otra época, ¿no? Oye, por Estados Unidos, ¿qué tal? Muy bien, esta vez muy bien. Esta vez en Nueva York he conectado mucho porque con la barba que tenía de Papá Noel, he estado con el rollo de Santa. La gente me paraba por la calle diciéndome que estaba perdiendo dinero y el año que viene si voy, iré con un uniforme. ¿Pero vas a volver? O sea, ¿ya lo vas a hacer una tradición, lo de irte en Navidad? Sí, porque además el año que viene hay un concierto de un Mesías de Händel que lo dirige un amigo mío, es un Mesías participativo. Lo he visto en Madrid y sí, sería una buena excusa para ir. Y además es el año de Trump, a ver qué pasa. Oye, estás dando una imagen que no se corresponde con la realidad. La gente va a pensar que tú eres de los que te van a subir los impuestos 4 puntos. No, a mí no me van a subir, simplemente soy una persona ahorradora. Venga, empezamos con lo nuestro. Chao, vamos. Washington quería hablar del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que está lejos de terminar. Podría subir de tono muy pronto, de hecho. La tensión diplomática continúa después de la crisis surgida a raíz de la muerte, del asesinato del general iraní Soleimani, después de una operación militar estadounidense el día 3 de enero. Ramón, ¿recuerda por qué ha causado tanta controversia la muerte de Soleimani? Primero porque es una violación flagrante del derecho internacional. No se puede andar por ahí matando generales de países soberanos, sobre todo cuando no tienes ningún motivo. Después era un personaje muy importante. Se podía decir que era el número 2 del régimen, aunque no por jerarquía, pero sí por peso político e influencia militar. Fue uno de los hombres que articuló la respuesta al ISIS en Siria. Da la sensación que ser aliado de Estados Unidos, aunque sea circunstancial, es muy peligroso. Mira lo que le ha pasado a los kurdos, mira lo que le ha pasado a este hombre. Y sobre todo abre la espita de un conflicto mayor que en realidad lleva latente desde el 79, desde que cayó el Shah, el amigo petrolero de Estados Unidos. Y
Si es la guerra de Irak, que no ha terminado de finalizado todavía. Si miramos desde el 2003, ahora estamos hablando más de 1 millón de muertos entre Irak y Siria. Es decir, que la actitud, la intervención de Estados Unidos no ha sido, digamos, positiva para la región. La respuesta de Irán no se hizo esperar. En la madrugada del miércoles lanzó un ataque con misiles sobre 2 bases que albergan militares estadounidenses en Irak. Es el asalto más directo de Irán contra Estados Unidos desde la toma de la embajada norteamericana en Teherán en el 79, la crisis de los rehenes. Hombre, es una venganza, pero ¿no te resultó extraño, Ramón, que no hubiera víctimas? Parecía que habían avisado antes, ¿no? Sí, estaba todo pactado. Yo creo que los iraníes tenían que responder por cuestión de dignidad interior, sobre todo por Ali Khamenei, que Soleimani era su mano derecha, era su amigo íntimo. 22 misiles contra 2 bases que avisas primero a las autoridades iraquíes, que obviamente han avisado a las americanas, y todo el mundo se ha puesto a cubierto, porque eso le permite a Trump no contestar. Y entramos en otra fase. Ahora, quizás donde va a contestar Irán, que no va a ser tan visible, es que va a acelerar, de hecho ya está acelerando, su programa nuclear. Porque en el momento que tengas bomba nuclear, como Corea del Norte, tienes derecho a cumbre y a que te dé la mano Trump. Claro, aquí hay algo que a mí se me escapa, y es que pasa por la cabeza de Trump, y yo no sé si tú le has dado una vuelta a esto, y a mí me recuerda mucho lo que pasó lógicamente con Clinton en el 98, ¿no? Cuando en mitad del caso Lewinsky lanzó misiles contra Afganistán y Sudán, ¿te acuerdas de aquello? Y de la película Wag the Dog de Robert De Niro. Sí, sin duda tiene una relación con el impeachment, como tiene una relación la participación de Netanyahu con sus problemas de corrupción y con las elecciones, y también Arabia Saudí, que tiene un príncipe heredero que está intentando lavar su imagen y en el que participa la Federación Española de Fútbol. Todo esto tiene mucho que ver, pero yo creo que Trump no es un belicista, simplemente es un tipo imprevisible, lo cual casi es más peligroso. Sí. No es un belicista, es un hombre de negocios que está acostumbrado a comprar edificios. Igual utiliza gente que te ablanda un poco las piernas para comprar el edificio a buen precio, pero su objetivo no es destruir el edificio. Y que parezca un accidente, ¿no? Como se decía antes. Tanto Irán como Estados Unidos han cruzado líneas rojas. Déjame saludar, está allí contigo en Madrid, a Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y especialista en temas de seguridad y prevención en conflictos militares en la reserva, si no recuerdo mal. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, Javier. Muy buenos días. Oye, y gracias por acercarte a los estudios de Radio Madrid un domingo a esta hora de la mañana. Cuando escuchaste sobre este ataque, pues, no sé qué se te pasó por la cabeza. ¿Es el principio del apocalipsis? Evidentemente suponía como mínimo un salto cualitativo muy importante, porque como decía Ramón hace un momento, matar a un general que para unos obviamente es un monstruo, pero para otros era un héroe nacional, no es matar a un líder guerrillero o insurgente de cualquier rincón del planeta, y por lo tanto era previsible que Irán se viese también obligado a reaccionar. Y por otro lado, recuerdo una imagen muy simbólica que me hace pensar que esto es solo el inicio de una escalada que tardaremos todavía en ver en toda su extensión. Me refiero al hecho de que en la mezquita de Kermán, donde está enterrado el ayatollah Khomeini, el líder originario de la revolución que se puso en marcha en 1979, se ha izado la bandera roja, la bandera de la venganza, y la venganza no se puede limitar únicamente a lanzar unos cuantos misiles o cohetes sobre unas bases en Irak donde haya tropas estadounidenses. Por lo tanto, podemos imaginar que en este juego permanente de acción y reacción, y aunque ninguno de los dos diga querer la guerra, están jugando con fuego desde hace mucho tiempo, y ese fuego está empezando a quemar a muchos sin poder ya dar por asegurado que alguien está al mando, que alguien está controlando todo el proceso. Yo mencionaba la crisis de los rehenes del 79, pero ¿por qué la relación entre Estados Unidos e Irán ha sido siempre tan tormentosa? Bueno, no, lo ha sido a partir de ese año 79. Recordemos que antes el Shah de Persia era, además de estar todo el día en el Ola, en las portadas del Ola, era un fiel aliado de Estados Unidos, y por lo tanto es la entrada de ese modelo revolucionario con Khomeini al frente lo que no solamente le hace perder un aliado fiel a Estados Unidos en una zona geoeconómicamente tan importante, sino que además ese nuevo régimen lo que se plantea es que no está cómodo en el puesto y en el papel que le han otorgado en el statu quo regional, y que además quiere expandir su modelo a otros lugares de la región, lo cual cuestiona directamente ese statu quo. Y es a partir de ahí cómo se entra en una dinámica de confrontación, lo cual no quiere decir guerra abierta, que nos lleva hasta la actualidad. Por lo tanto, creo que todavía, mientras Estados Unidos no considere que puede echar abajo ese régimen, que es de hecho lo que está haciendo desde el momento en el que en mayo del 2018 Trump se sale del acuerdo nuclear que se había firmado en 2015, cuando podemos entender que, aunque formalmente Estados Unidos dice que las nuevas sanciones y el ahogo económico al que está sometiendo a Irán lo hace para que vuelva a la mesa de negociaciones, realmente lo está haciendo para provocar el colapso de un régimen que le resulta muy molesto en la zona.
La tragedia de todo esto es que dentro de Irán hay muchísima gente que no ha vivido la revolución, muchos jóvenes, que sobre todo urbanos, que están hartos de los ayatolás, que exigen libertad. Ha habido movimientos de manifestaciones, ahora con el avión está resurgiendo estas manifestaciones, mujeres que se quitan el velo, que desafían el poder religioso, y este tipo de asesinatos refuerzan al sector más duro del régimen. Así va a ocurrir seguramente en febrero. Recordemos que el 21 de febrero hay elecciones parlamentarias en Irán, y lo previsible, por lo tanto, es que el sector duro del régimen vaya a conseguir todavía más cuota de poder de manera tanto formal como informal, y por lo tanto otro de los errores o de las consecuencias negativas de un acto como el asesinato de Soleimani es el que tanto en Irán como en Irak se va a conseguir durante un tiempo al menos desviar la atención sobre las críticas que estaban cayendo sobre Teherán. Vemos como en Irak había manifestaciones durante todo el mes de diciembre por una población iraquí que estaba harta de la influencia de Irán en sus propios asuntos, y que sin embargo ahora Teherán ha conseguido de este modo, y Trump sobre todo con su gesto, ha conseguido que esa crítica se dirija contra Estados Unidos. Recordemos que el día 5 el Parlamento iraquí ha aprobado una resolución que exige la salida de las tropas estadounidenses del país. Y en el propio Irán, donde también se estaban produciendo ya muchas manifestaciones públicas, hablamos de más de 1.500 muertos a lo largo de este pasado mes de diciembre, pues nos encontramos con que el asesinato de Soleimani lo que hace es cohesionar a esa ciudadanía iraní contra un Estados Unidos que ha llevado a cabo un acto de este tipo, y por lo tanto eso le da cierto respiro también al régimen durante un tiempo. Pero antes decía Ramón, esto de los errores, ¿no? Es fácil que se produzca un error de cálculo grave que lleve a alguna de las dos partes a traspasar una línea de no retorno. El otro día mencionaba Trump en un tuit que luego nunca corrigió, incluso aunque lo criticaron amigos como Boris Johnson, ¿no? Que uno de los objetivos militares llegado al conflicto podría ser objetivos culturales, objetivos que tengan que ver con la cultura iraní. ¿Qué pasa? Que ya no se aplican las leyes de la guerra, ni siquiera a Estados Unidos. Es que efectivamente en ese caso no se trata de un error, se trata de una manifestación abierta de cosas que han hecho muchos antes que el propio Trump, puesto que es un crimen de guerra, así está tipificado en el derecho internacional. Por tanto, no se trata, aunque nos pueda parecer que es hipócrita, no es lo mismo hacerlo sobre la marcha que decir que se va a hacer, porque eso supone ya sin complejos el admitir que se está violando el derecho internacional, pero Trump ya se ve que por este lado no tiene ningún problema. Si hablamos de errores, Javier, desde mi punto de vista, los errores son manifiestos y con consecuencias incalculables, porque estamos hablando por un lado de que con el asesinato de Soleimani se pone fin al acuerdo nuclear del año 2015, o lo que es lo mismo, Irán entra otra vez en una senda de progresivo incumplimiento del acuerdo firmado entonces. No olvidemos que quien lo violó fue Estados Unidos a partir de ese mayo de 2018 cuando se sale del acuerdo, y a partir de ahí podemos ver cómo si Irán vuelve a tomar fuerza por este camino, habrá otros países de la zona como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Turquía, etcétera, que van a entrar en la misma senda, y tampoco hay que descartar que Irán se salga del Tratado de No Proliferación, lo cual haría que nos quedásemos sin ojos, es decir, sin inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica para saber lo que Irán está haciendo en un terreno tan delicado. Y por otro lado, podemos ver de inmediato que los 5.200 efectivos militares que tiene Estados Unidos en Irak ven aumentado el riesgo de que se vayan contra ellos, puesto que Irak se encuentra ahora mismo en una situación insostenible para seguir manteniendo la presencia de unos Estados Unidos que pretenden compensar por su lado la influencia que Irán tiene hoy todavía en Irak. Por lo tanto, añadidos cuando por otro lado, y termino, cuando por otro lado el asesinato de Soleimani no supone ninguna pérdida de operatividad por parte de la fuerza Al-Quds, la fuerza de élite de los Pasdarán desplegada en la región, y por lo tanto cabe imaginar que esas fuerzas, más todas las bazas de retorsión que había ido creando Irán con Soleimani a la cabeza durante estos años en Siria, en Líbano, en el propio Irak, evidentemente están muy activadas para llevar a cabo actos de represalia a lo que entienden como una aberración, como la eliminación de Soleimani. Javier, y tienes aquí en España la oposición, que las primeras preguntas que va a hacer al gobierno sobre Venezuela, cuando habría que preguntar por las tropas españolas que están en Irak y en Líbano, cuáles son los planes y cuáles son la seguridad de estas tropas. Claro, oye, dejamos saludar un segundo, porque tenemos comunicación, creo, con Teherán, con Luis Miguel Hurtado, que es corresponsal de la cadena SER en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Queríamos que nos contaras, porque además hay tal avalancha de noticias, no hemos comentado todavía el derribo de ese avión hace unos días con tantas víctimas mortales. Quería que nos comentaras un poco cuál es el clima que vivís allí, cómo vais recibiendo una noticia detrás de otra.
Llevamos una semana y media casi bastante desalentadora. Pónganse ustedes en el lugar, ¿no?, de una sociedad que hace unos meses vio como unas protestas dejaban docenas de muertos, por lo menos confirmados podemos decir. Esa cifra de 1.500 Reuters jamás dijo exactamente dónde la había sacado, pero son docenas o al menos cientos, podemos decirlo, contrastadas. Luego hemos tenido 56 personas muertas en una avalancha durante el funeral en Kermán de Qasem Soleimani. Después tenemos 176 muertos en una catástrofe aérea en la noche en que todos estaban temiéndose lo peor, que es que hubiese una represalia en su territorio por parte de Estados Unidos. Y ya lo que hemos acabado encontrándonos aquí estos días, pues es eso, ¿no? Es una situación realmente de tristeza profunda, de consternación, de indignación, de dolor y de rabia. Y todo nos dicen, ¿no?, aquí en las calles, provocado por la incompetencia de su propio gobierno, por un lado, lo que habría que añadir, las mentiras durante 3 días, y la forma de responder a esta indignación, que es poniendo presión en las calles y conteniendo cualquier tipo de conato de protesta. Y a esto también hay que sumar la presión externa, que es realmente la que ha desencadenado, según los iraníes, este escenario. No olvidemos las sanciones. Y esto quedó muy claro en un comunicado, por ejemplo, que los estudiantes de la Universidad Amir Kabir, que perdieron a varios de sus compañeros en la catástrofe aérea, emitieron anoche, al mismo tiempo que la gente se concentraba en las puertas de la universidad para protestar. Y en el comunicado, básicamente, lo que venían a denunciar era tanto la represión del gobierno como la represión de Estados Unidos como poder imperialista en la región, y exigían la retirada de Estados Unidos de la región. Porque digamos que lo que nos cuentan los iraníes, la clase media urbana, quiero decir en este caso, porque creo que es muy pretencioso hablar de los iraníes como un conjunto total que podemos definirlo. Lo que nos dicen muchos iraníes aquí a pie de calle en Teherán es que se sienten atenazados porque hay una conexión entre la presión interna y la externa. Es principio de Arquímedes: cuanto más presión viene desde fuera, más presión viene desde dentro, y al final las víctimas de toda esta presión son ellos, los que están en medio. Claro, y después de negarlo varios días, ahora Teherán ya, por supuesto, ha reconocido el derribo no intencionado de ese avión ucraniano en el que fallecieron 176 personas, la mayoría canadienses. ¿Hay una explicación oficial de las autoridades de cómo se produjo ese error? Ha habido una explicación oficial y además ha sido una explicación pormenorizada, al menos hasta donde sabemos lo que nos han explicado, y no ha habido contradicción. Es decir, ese momento en el cual reciben una comunicación de que va a haber un misil de crucero entrante en Teherán, y que el tercer anillo de defensa, es un anillo que habían puesto las últimas semanas en caso de ataque, se activa. Es decir, los operadores de la batería antiaérea cerca del aeropuerto Manjomeni de Teherán, está al suroeste de la capital, reciben esa comunicación y detectan en ese momento lo que ellos identifican como un misil de crucero, pero que en verdad es un avión realizando un giro que se acerca hacia su base a una altura de unos 1.400 metros sobre el suelo. En ese momento ellos intentan comunicar con el mando central, pero por lo visto se producen interferencias, esa comunicación no llega a producirse durante 10 segundos, y esos 10 segundos es el tiempo que tarda el operario en decidir entre hacerlo o no hacerlo. Aprieta el botón rojo, dispara. Entonces, lo que encontramos después de la catástrofe aérea, porque el avión cae, mueren todos los ocupantes, desgraciadamente, es que hay un proceso que no nos ha quedado muy claro exactamente, pero parece que el gobierno, o al menos gerifaltes del gobierno, hasta el viernes no supieron exactamente lo que había pasado. Entonces, aquí es donde se desata la polémica, es decir, hubo mentiras, hubo encubrimiento, hasta qué punto se actuó con negligencia, hasta qué punto no sé quién no decidió, por ejemplo, cerrar el espacio aéreo. Todas estas preguntas son las que los iraníes se preguntan y quieren que se llegue hasta el final y que se juzgue a los culpables. Esto es lo que ayer exigían en las calles, que hubiese un consenso nacional. Por eso, digamos que todo este episodio, con el raro reconocimiento de culpabilidad por parte del gobierno, que eso es una cosa que los iraníes se han chocado bastante, nos deja en una especie de encrucijada. Es decir, va a haber un momento en el cual los iraníes, con sus autoridades, lloren juntos, hay un momento de consenso, se busque algún tipo de reunión nacional, o realmente vamos a seguir creando esta política de desconfianza, se va a extender la desconfianza entre el pueblo y sus élites, y esta es la otra deriva. Tenemos dos opciones ahora mismo. Es verdad que ha habido un reconocimiento extraño, pero bueno, la inteligencia canadiense y estadounidense sabía desde el principio que era un misil y que no era un accidente fortuito, Ramón. Sí, además había imágenes. Yo creo que el reconocimiento es primero un acto de fuerza en esta partida de ajedrez, pero ese acto de fuerza también es un acto de debilidad, y ante la población que estaba, digamos, las protestas calladas por lo que estamos comentando antes, que hay una potencia exterior que está atacando, ahora mismo las protestas tienen una vía de volver a salir a la calle contra la incompetencia de sus líderes, porque Luis Miguel, Ali Khamenei no es precisamente el tipo más popular de Irán, ¿no?
A ver, es el tipo popular para cierta parte de la sociedad. Es decir, por eso volvemos a decirlo de los iraníes. O sea, hay gran parte de los iraníes que consideran que es su líder y que además le tiene mucha estima. Incluso gente que está en contra del sistema, que le tiene estima a Jamenei, y luego hay gente que lo abomina completamente. Clases medias, urbanitas. Es decir, la sociedad iraní es mucho más compleja como para definirla de una sola forma. Pero sí que existe, por ejemplo, lo que es el hartazgo con el sistema, porque Irán no es un sistema monolítico. No es todo de arriba abajo. Aunque Jamenei tenga la última palabra, el gobierno, el poder, tiene dos alas de poder. Una ala civil, una ala ejecutiva, después el ala rigorista, podríamos decir, que lo encabeza el líder Jamenei con la judicatura, con las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Revolucionaria. Es decir, por el otro lado tenemos a un ejército. Por lo tanto, es un poco más complejo todo esto, pero sí que existe el hartazgo de estos días con todo en bloque. Y si, por ejemplo, las protestas de noviembre eran protestas puramente económicas de la clase humilde, de la clase baja, de la clase que, insisto, esta clase era la que apoyaba a Jamenei, era, digamos, la columna vertebral del sistema iraní, las clases humildes, las clases populares, porque la República Islámica se creó para apoyar a los oprimidos, que decían ellos. Entonces, el contraste es que cuando en noviembre protestó esta gente, las clases urbanas no salieron a la calle casi. Pero ahora han salido las clases urbanas a la calle y en los pueblos no sale la gente a la calle. Es decir, no existe una cohesión de la sociedad iraní. Por lo tanto, tenemos que ver las próximas semanas cómo evoluciona todo esto y sobre todo la reacción del gobierno. ¿Por qué herramienta opta esta vez para responder? Y mientras tanto, quizá uno de los que sale perdiendo de forma muy clara es el propio presidente Hassan Rouhani, puesto que él era, recordemos, cuando gana por primera vez en 2013, el que ha intentado dirigir la agenda iraní hacia unas posiciones de negociación que le sirviera para aliviar el castigo que estaba sufriendo ya entonces por las sanciones internacionales, en la medida en que eso iba a significar una mejora en el bienestar de los iraníes en su conjunto. Eso no se ha producido por ningún lado, y ahora en circunstancias de este tipo, que de algún modo tiene que asumir la responsabilidad por la mala gestión de ese accidente que habrá supuesto la eliminación de 176 personas, pues evidentemente también le va a dar más cancha a las facciones más duras del régimen, y como digo, lo previsible es que en las próximas elecciones del día 21 eso se ve reflejado, de modo que Rouhani siga perdiendo todavía más peso dentro de ese esquema bipolar de poder en Irán, por un lado con la legitimidad religiosa que le da a Ali Jamenei ese puesto de líder supremo, y por otro lado la legitimidad democrática de unas elecciones que llevaron a Rouhani a la presidencia. Exactamente, creo que es importante resaltar eso, porque realmente Rouhani ha quedado también completamente desacreditado en el momento en que Donald Trump se retira del acuerdo nuclear, porque Rouhani y su gobierno fueron los principales valedores. Entonces, en ese momento, digamos, el ala ultra, el ala rigorista del poder salen diciendo, mira, teníamos razón, no tenemos que negociar con Occidente. Y claro, es por eso que realmente lo que ha hecho Irán, el gobierno, es supeditar todos los pasos, es decir, los pasos nucleares que llevan adoptando desde el pasado mayo, que han ido en cadena uno detrás de otro, el último la semana pasada coincidiendo con el asesinato de Qasem Soleimani, todos estos pasos siempre apostillan tras el paso. Volvemos atrás, nos replegamos, si Europa cumple con sus compromisos con el acuerdo nuclear. Insisten en eso. Para ellos lo crucial es que básicamente Europa compre petróleo y mantenga las vías abiertas para hacer negocio con Irán. Y eso es lo que no está ocurriendo en estos momentos. En el momento en que Trump aprueba las sanciones secundarias afectan a Europa, Europa no planta cara a estas sanciones, reconoce ser firmante del acuerdo nuclear, pero no hace sus compromisos con el acuerdo nuclear. Irán aprovecha dos epígrafes del acuerdo diciendo que si Estados Unidos o alguno de las firmantes no cumple con sus compromisos, el otro tampoco tiene que cumplir con sus compromisos. Y esto es lo que ha hecho Irán, retirarse poco a poco de sus compromisos, pero siempre diciendo que volvemos atrás en el momento en que Europa específicamente cumpla con sus compromisos. Y Europa por el momento no lo está haciendo. No deja de ser curioso en ese sentido cómo los líderes de la Unión Europea, yo creo que confunden cuál debe ser el mensaje que hay que emitir en estos casos, recurren constantemente a una crítica contra Irán, demandando que limite cualquier posible respuesta, y sin embargo no dirigen el mismo tipo de críticas contra Trump, cuando es Trump el que viola el acuerdo. Es algo que tenemos que tener siempre muy claro, porque en muchos casos hay medios de comunicación y portavoces gubernamentales que a cada cosa que hace Irán le asignan inmediatamente la idea de entonces Irán está incumpliendo el acuerdo nuclear. No, quien incumple el acuerdo nuclear es Estados Unidos, porque no alivia las sanciones, no cumple las estipulaciones que corresponden evidentemente a los países europeos, China también y Rusia, y sin embargo
embargo, se dirigen todas las críticas contra Irán. No digo que Irán sea un ángel de Dios, ni mucho menos el régimen iraní, pero desde luego la Agencia Internacional de la Energía Atómica nos seguía diciendo en mayo de 2018 que Irán cumplía escrupulosamente con todas las estipulaciones. Era Estados Unidos quien no lo hace, y sin embargo nos dicen que a día de hoy es Irán el que está incumpliendo y que se va a salir de ese acuerdo. Bien. Luis Miguel Hurtado, que es corresponsal de la cadena SER en Oriente Medio, nos ha hablado desde Teherán, en Irán. Gracias, Luis Miguel, un abrazo. Gracias, compañeros, un abrazo. Hasta luego. Oye, Jesús, en 30 segundos, porque tenemos una desconexión, pero es la pregunta complicada del día. Todo esto surge del eje del mal, el eje nuclear, Corea del Norte, Irak, Irán, pero ¿por qué Estados Unidos y la comunidad internacional no consiente que Irán tenga armas nucleares, pero se lo permite de manera encubierta a Israel, que es otro agente agresivo en la zona? Bueno, si nos vamos a la formalidad, Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación, por tanto no es que nunca ha reconocido que tenga armas. No, ya nunca lo ha reconocido, pero tampoco, junto con Pakistán e India, son los tres países que no han firmado nunca el Tratado de No Proliferación. Por tanto, formalmente puede decir, yo no estoy violando ningún acuerdo, simplemente es que ese acuerdo no me afecta porque yo no lo firmé nunca. Es una buena manera de saltárselo. ¿Te quedas un rato, que vamos a hablar de otra cosa que te interesa? Por supuesto. Venga, vamos. Son, have you seen the world? Or what would you say if I said that you could? A vivir que son 2 días. Javier del Pino.